Bienvenidos a Cruce de Palabras por Telesur. Soy Luis Hernández Navarro y hoy, en el marco de lo que son los 100 años del muralismo en México, vamos a conversar sobre un gigante de la pintura mural en nuestro país, el gran artista José Hernández Delgadillo. Y para eso está con nosotros Francisco Hernández Zamora, miembro fundador de la Fundación Cultural José Hernández Delgadillo, integrante del grupo Convocarte e hijo del maestro Hernández Delgadillo. Gracias, buen día. Muchas gracias, Francisco. Comencemos por el principio. ¿Quién es el maestro Delgadillo? ¿Por qué vale la pena hablar de él hoy en día? Mira, Delgadillo es un pintor muralista que desarrolla la parte más importante de su obra en la década de los 70s, 80s. Y esto es bastante paradójico. La vida de Delgadillo tiene muchas paradojas. Una de las paradojas es que, te digo, su obra más importante es lo que denominamos el muralismo de lucha popular, de los 70s, 80s, 20 años consagrados a hacer un muralismo testimonial, acompañando directamente las luchas populares de obreros, campesinos, colonos y estudiantes en todo el país, durante lo que se conoce ahora como el periodo de la Guerra Sucia, ¿no? O sea, el periodo en el que se establece el neoliberalismo en México. Con la espada desenvainada, ¿no?, sobre el pueblo de México, desmantelando pues los bienes nacionales y los bienes comunales de los pueblos de este país. Digo que es paradójico porque su reconocimiento como pintor, antes de muralista, su reconocimiento fue en 1961, incluso antes, en 1960, tiene una mención honorífica en la Bienal Interamericana. La exposición se realizó en Bellas Artes. Para esa exposición Delgadillo presenta un cuadro y cuando llega él a la exposición se da cuenta de que su cuadro está a la entrada de Bellas Artes. Entonces él mismo se sorprende y pregunta. Y entonces la información que le dan es, bueno, pues lo que pasa es que no sabíamos quién era usted. Entonces, como no sabíamos quién era, pues lo único que pudimos hacer es darle una mención honorífica. Eso en 1960. 60. Poquito antes de eso, él llevó unos cuadros al Salón de la Plástica Mexicana ese mismo año. Y en el Salón de la Plástica Mexicana le dijeron en esa ocasión, pues en otra ocasión con mucho gusto lo atendemos, ¿no? Entonces, bueno, va a la Bienal Interamericana, recibe esta mención honorífica y al año siguiente inscribe un cuadro, dos cuadros, uno es titulado Hombres y el otro titulado Mujeres, en la Bienal Internacional de Jóvenes de París. Este era el premio más importante a nivel mundial en ese momento. Bueno, pues recibe el premio. Lo ganó él. Sí. Entonces, a partir de ahí, Delgadillo es ahora sí conocido en México y a nivel mundial. Conocido y reconocido. Sí. Entonces, digamos que su premio y su trascendencia en ese momento es como pintor. Incluso, aún a mediados de la década de los 60, recibe en 2 ocasiones Premio Nacional de Adquisición por Bellas Artes, también en pintura. Después de la segunda premiación de ese tipo, en el 66, lo que dice es no vuelvo a competir, porque esto de las competencias es totalmente un sistema injusto para el arte y para los artistas. Primero porque es un tema de individuos y segundo porque es un tema competitivo, ¿no? Y eso no es algo digno en el arte, ¿no? Él después, tenía entonces todo este reconocimiento previo antes de su compromiso con los movimientos populares
emancipadores, con las luchas obreras, campesinas, con las que se ligó. ¿Qué lo lleva a él a este quiebre? Mira, primero, después de ese premio de la Bienal de París, en 1962-63, hace una serie de cuadros, uno dedicado a la guerra de Argel, ¿no? La guerra de liberación de Argelia contra los franceses, y otra serie dedicada a la guerra de Vietnam, también. Todavía en ese periodo la obra de Delgadillo es una especie de expresionismo realista, con mucha fuerza. Justino Fernández en un texto se sorprende de la monumentalidad de las figuras de Delgadillo en sus cuadros. Dice, bueno, esas figuras parece que se quieren salir de los cuadros. No caben en los bastidores. O sea, Justino Fernández se da perfectamente cuenta de que Delgadillo en realidad está buscando los muros. Y Delgadillo conscientemente está buscando los muros, pero es parte de su preparación, atravesar ese camino. Te comento esto porque su mirada ya en ese momento es una mirada crítica, liberal, si tú quieres, ¿no? Democrática, popular, ¿no? Pero hasta ahí queda. Sin embargo, su compromiso y su sensibilidad popular se manifiesta en algo que alguien nos comenta cuando Delgadillo está en lecho de muerte. Está ya muy enfermo y lo viene a visitar la esposa de un gran amigo de él, que fue pintor y que fueron compañeros de esa época, y nos cuenta la historia de cómo más o menos en el 63, por ahí así, Delgadillo llega a visitarlos a su casa y les dice, oiga, pues andaba por aquí, pasé, invítenme a comer, y le dicen, claro, pásale, Delgadillo. Entonces Delgadillo ya en la mesa les dice, bueno, pues la verdad es que pues no traigo dinero. Y entonces aquellos le dicen, bueno, ¿cómo, Delgadillo? Pero si acabas de tener tu exposición. O sea, el dato es que en las exposiciones de Delgadillo, en la Mercup y en la Mizrachi, que eran las dos galerías más importantes, el día de la exposición Delgadillo vendía la mitad de la exposición. Y a los 15 días la exposición estaba vendida completa. Entonces cuando iba a cobrar, cobraba el fajo de dinero, ¿no? Y entonces aquellos se sorprenden y le dicen, pero ¿cómo? ¿Qué hiciste con el dinero? Le comenta, dice, a ustedes les puedo comentar, porque tu hermano, el hermano del pintor Jesús Martínez, dice, tu hermano es doctor y me platicó de lo que están los campesinos de Guerrero defendiendo sus tierras. Entonces yo lo único que pude hacer es darle el dinero y decirle, pues compren camiones de frijol y maíz para que resistan, ¿no? Y así se quedaba sin dinero. Entonces nosotros recibimos una bendición de nunca ver ese tipo de derroches y de abundancias. Siempre nos mantuvimos en una educación sencilla. ¿Cuál es el quiebre? El quiebre obviamente es el 68, ¿no? Delgadillo estuvo en París del 64 al 65, estuvo 1 año y medio. Fue producto de ese premio de 1961, él prorrogó su ida y después, en lugar de quedarse 6 meses, se quedó 1 año y medio. En ese 1 año y medio él ya tenía un mercado europeo a su disposición, ¿no? La anécdota ahí es que en ese momento en que Delgadillo está en París, ahí están Cuevas y ahí está Toledo, ellos afanados en construir su mercado. Delgadillo simplemente fue a colocar su obra y a decidir que no tenía nada que ver con eso y que su tarea era regresar, ahora sí, a impulsar un esfuerzo por el propio muralismo mexicano en otra perspectiva, la de su época. Y ahí es donde él se cruza con el movimiento estudiantil popular del 68. Eso lo sacude. Todavía, fíjate, en el 67 le proponen a él
el proyecto de que decore las 3 primeras líneas del metro completas. Todas las estaciones de las 3 primeras líneas para Delgadillo. Y él les dice, ¿cómo creen? Eso no es correcto. Pero si me invitan, con mucho gusto, coordino un grupo de artistas de primer nivel, mexicanos, y entre en el equipo decoramos perfectamente esas estaciones. Le responde, no, pero no hay recursos, maestro, para pagarles a tantos. Y él les dice, no, pues no hay problema, le hacemos como en la primera generación, cobramos por metro cuadrado y ahí muere, ¿no? No esperó a que le dijeran sí o no, lo que hizo fue convocar al grupo y entre ellos estaba Benito Meseguer, estaba Capdevila, por ejemplo, Francisco Capdevila. Grandes artistas. Sí, de ese mismo calibre, ¿no? Chucho Martínez, ¿no? Estaba Byron Galvez, estaba, en fin. El caso es que se ponen a trabajar sobre las maquetas de todos los proyectos, cada uno. A mí de niño me toca ir al taller de mi padre y verlo trabajar con todos los materiales. Yo aprendí a trabajar los materiales y las técnicas simplemente por ver lo que él hacía, pero haz de cuenta que lo veía en una vitrina porque no había acceso a él cuando trabajaba. Entonces mi única opción era pues ponerme a hacer algo con lo que había ahí, hasta que de repente él ya regresaba. Y ahí fuiste tú también aprendiendo. Platicábamos. ¿Te parece, Francisco, si hacemos una pequeña pausa? Gracias. No se vayan, amigos, amigas, volvemos en muy breves instantes. Estamos ya de vuelta en este cruce de palabras, conversando con Francisco Hernández Zamora, fundador de la Fundación Cultural José Hernández Delgadillo, del gran muralista, artista plástico, militante comprometido con la transformación socialista en México, José Hernández Delgadillo. Francisco, vamos dando grandes pasos, habría que tener varios programas para poder abarcar todas las facetas de este tan productivo artista que fue Delgadillo, como tú le llamas. El 68 entonces lo simbra y él comienza a hacer un arte comprometido con las luchas populares. Sí, él en ese momento en realidad él estaba enfocado a desarrollar el arte público, ¿no? Como parte del muralismo mexicano. El arte para que todos los ciudadanos, todas las poblaciones pudieran tener acceso a esa experiencia. Sin embargo, efectivamente, con el 68 él rompe ya. Todavía intenta con un proyecto en Soldominio, aquí en la colonia Doctores, y otro proyecto en el Imán, también con ese grupo de artistas de primer nivel, aquí en México, pero poco a poco, ya para principios de los 70s, con Leopoldo Ayala y con el poeta. Y con José de Molina, el cantante. El músico, cantante. Y un grupo de teatreros, estaba Carlos Bracho, en fin, un grupo numeroso, crean el grupo Arte Colectivo en Acción. Arte Colectivo en Acción empieza a acompañar a las actividades de los estudiantes en las universidades. Como grupo cultural realizan presentaciones de música, canto, poesía, y Delgadillo atrás sobre los muros, empieza a realizar en el momento un mural con trazo libre, directo, y en muchas ocasiones acabando junto con el recital, la realización de un mural, ¿no? Entonces, de una manufactura muy rápida, con un estilo como si fueran grandes carteles, con resolución pictórica plana, no volumétrica. Es una gran capacidad de síntesis pictórica, plástica, de resolución.
de repente esto se da cuenta de que no nada más alcanza con eso. Y poco a poco empieza a participar en el Frente Popular Independiente, que era una gran asamblea. Se reunían todos los domingos en Arquitectura y Autogobierno. Venían las brigadas de todo el país a informar las luchas populares en cada lugar, obreros, campesinos, colonos, estudiantes. Y entonces la primera parte del día era el informe de todas las brigadas y la segunda parte del día eran las tareas y las comisiones para hacer el trabajo de apoyo y solidaridad y difusión. Entonces en la segunda parte Delgadillo se anotaba y decía, pues Arte Colectivo en Acción va a ir a tal parte, a Zacatecas, a Durango, a Chiapas, a Oaxaca, esta semana. Fue desaparecido político. Bueno, eso ya para 1974, 3-4 años de militancia en el Frente Popular Independiente y de repente es secuestrado en su propia casa junto con otros compañeros que llegaron a visitarlo después de que habían estado en actividades. Nazararo directamente fue el responsable. Uno de los grandes torturadores. Claro, y llegó a la casa a decirle, bueno, pues usted queda detenido y nos lo llevamos al campo militar número 1. Estuvo ahí, le toca a Leopoldo Ayala, le toca a Juan Alejandro, el cantante, ya no a José de Molina, sino a Juan Alejandro, le tocan ese secuestro junto con algunos otros estudiantes. Pero son cerca de 20 días los que está secuestrado. Al final aparece, y aparece porque hubo un gran escándalo internacional. Los cables llegaban desde la embajada de Japón, desde todas partes de Europa y demás, pidiendo que apareciera Delgadillo. Después de eso, en 1975 hace un gran mural muy especial. Es un mural que yo digo que es paradójico. Se llama Opresión, Represión, Revolución. Es un mural que no está pensado para colocarse en un muro. Es un mural transportable en bastidores con secciones, son 12 secciones de 3 metros por 2, ¿no? Que está diseñado para colocarse al centro de un gran salón. De tal manera que el público que llega tiene la opción de leerlo en una o en otra dirección, o en leerlo tantas veces como quiera, hacia atrás o hacia adelante, porque no hay ni atrás ni adelante, simplemente hay las opciones que uno le plazca. Esta experiencia de leer algo con el sentido que uno quiera obliga a que uno se haga otro tipo de cuestionamientos. Ya no es tan didáctico como un mural que tiene una lectura previamente diseñada por el autor. Aquí es, haz tu propia lectura. El mural se llama Opresión, Represión, Revolución. Y lo que yo digo es que esa es una gran paradoja metahistórica del conjunto de la modernidad, de los 500 años de modernidad. Entonces nos la podemos pasar cuantas veces querramos en el ciclo de revoluciones para que se generen procesos después opresivos y después represivos, o al revés. Primero empiecen por ser opresivos y luego represivos y al final detonen revoluciones. Y es una especie de tío vivo loco. Así es la modernidad y no tiene salida, no tiene resolución la propia modernidad. Eso es lo que ya estaba cuestionando Delgadillo en 1975. Inmerso directamente en las luchas populares, acompañándolas directamente. ¿Cuántos murales habrá pintado Delgadillo? Mira, en total pintó 170 murales. 170 murales. De los cuales... ¿Cuántos metros cuadrados será eso? Es una ciudad. Ciudad. 150, de esos 170, 150 fueron murales de lucha popular, colocados en esos espacios públicos, pero de colonias, hasta de fábricas. Con tomas de fábricas de obreros, ¿no? Sí, en las huelgas, durante el periodo en el que estaban en las huelgas, en las universidades, ¿no? En fin, en las normales rurales no se diga, ¿no? Incluyendo Ayotzinapan o las otras de Chiapas. Macumatzá. Hasta sí. Macumatzá llegó, sí. ¿no? En la Panotla, universidad. En fin, ¿no?
ese muralismo de lucha popular tuvo un doble destino. Por un lado, donde los movimientos fueron derrotados, inmediatamente los murales eran borrados. Y al borrarlos, pues obviamente la intención era borrar la memoria de esas luchas populares. Y esto otra vez genera una nueva paradoja, porque borrar un testimonio plástico de un hecho histórico popular, de una lucha legítima de los pueblos o de los sectores populares, borrar todo eso, lo único que genera en el conjunto de la sociedad es que emerjan los fantasmas del propio sistema, ¿no? Que les van a estar de ahí en adelante presentes por esos borramientos dobles, ¿no? Que se hacen sobre los sectores populares. La violencia en este país no es una violencia nada más directa, ¿no? Militar o lo que sea. También hay una violencia en este otro orden psicosocial, ¿no? Más profundo, pero que al mismo tiempo se revierte porque la memoria popular pues es un intangible que se encarna en esos mismos sectores populares y tiene continuidad, ¿no? Y por eso vuelve a emerger en cada momento en que tiene oportunidad de hacerlo. Francisco, Hernández Delgadillo fue no solamente un gran artista, sino también un dirigente político de la izquierda mexicana muy relevante. Fue una de las grandes figuras del maoísmo mexicano. Hay murales suyos donde aparecen Marx, Engels, Lenin, pero no hay murales que yo conozca donde aparezca Mao Zedong. ¿Cómo es esa paradoja de que él, siendo maoísta, ¿cuántos habrá sido? 3 décadas de su vida, por lo menos no pintó al gran timonel? Mira, a mí me toca en el 73, 74, acompañarlo en sus lecturas. Seguramente esas lecturas él las estaba haciendo en en alguna célula, ¿no? En formación. Y a mí simplemente en la casa me compartía primero las obras escogidas de Marx, luego las obras escogidas de Lenin y luego las obras escogidas de Mao. Entonces fui viendo mientras él iba y venía a lugares del país con estas actividades culturales. Del maoísmo, él retoma principalmente pues el eje central, el corazón, lo que aquí en México se denominó la línea de masas. Y es el eje central dice el pueblo y solo el pueblo hace la historia, ¿no? Quien quiera hacer un trabajo revolucionario simplemente tiene que acompañar al pueblo, ponerse a su servicio. Y si ahí en ese momento la gente en esas luchas lo reconoce y le encomienda alguna comisión, pues se hace cargo, ¿no? De esa manera Delgadillo termina siendo precandidato a la presidencia de la República, postulado por el Movimiento Revolucionario del Pueblo, que era una de estas organizaciones maoístas, en 1985. En el 87 es la precandidatura, junto con otros 4 precandidatos. Al final queda Heberto Castillo como precandidato y Heberto a su vez le plantea la candidatura a Cuauhtémoc Cárdenas, ¿no? Estamos ya muy cerca del final. Ustedes como fundación, ¿cómo es que recuperan el trabajo de Hernández Delgadillo? Bueno, mira, nuestra tarea tiene que ver con la difusión y la preservación de su patrimonio, por un lado. En ese sentido, y bueno, en la difusión ahorita tenemos una exposición en Pachuca, en el Foro Cultural Efrén Rebolledo. En el estado de Hidalgo, en México. Sí, en Hidalgo, sí, en Pachuca. Donde él es. Él fue originario de Tepeapulco. Entonces ahí hay una exposición. Esta semana tentativamente es la última, estuvo 3 meses ahí. Estamos esperando ver si se puede prolongar hasta marzo. Ojalá que pueda continuar ahí. Esperamos una exposición muy merecida de corte nacional. No encontramos explicaciones para que no se haya hecho. Esperemos que pronto sea atendida
no es un tema personal, no es un tema de que sea nuestro papá, sino es un tema de la relevancia de la memoria popular. Y desarrollamos la investigación. En el 2017 publicamos un libro, una compilación. Hermosísimo libro, sí, de su obra y gracias. artículos. Sí, sí. Ahí es donde por primera vez postulamos el concepto del muralismo de lucha popular, hablando de que en México existe una asignatura histórica pendiente de cerca de más de 200 años, pendiente, con todas las transformaciones que ha tenido este país, y esa asignatura ha sido intocada, ¿no? Es decir, nunca se ha cuestionado la mirada criolla, oligárquica, ¿no? Colonial, burguesa, que prevalece. La asignatura pendiente simplemente es la co-construcción de una mirada plurinacional, popular, comunitaria, de autonomías. Eso es lo que merece este país, eso es en lo que trabajó Delgadillo, ¿no? Y eso es lo que nosotros intentamos compartir, ¿no? Como parte de la memoria de las luchas de este pueblo. Francisco, muchas gracias por compartir no solamente tus experiencias personales, sino toda esta sabiduría que has desarrollado alrededor de este gran artista. Te agradezco mucho, estamos muy contentos y felicidades por tu programa. Amigos, amigas, muchísimas gracias por su compañía. Ya saben, los esperamos la semana que viene aquí por Cruz de Palabras por Telesur. Hasta la próxima.